Buongiorno familia y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy La Maric y hoy estoy acá para enseñarte a hablar italiano. En el video de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver por fin la diferencia entre essere y stare, o sea, ser y estar. ¿Cómo se utiliza? ¿Se utiliza igual que en el español? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde no lo tengo que poner? Vamos a ver todo esto. Así que, como te digo siempre, cuadernito en la mano porque empezamos ya. La primera pregunta a la que quiero responder es, ¿se utiliza igual que en el español? O sea, si en el español nosotros utilizamos el estar para algo momentáneo y el ser para algo que es y será siempre, ¿es lo mismo para el italiano? Entonces te responde enseguida diciéndote que no, no es igual que en el español. Así que en esto sí encontramos una diferencia entre el español y el italiano. Poco a poco igual vamos a ver dónde sí se parecen y dónde no son para nada igual. Pero antes que esto quiero decirles que el essere es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir auxiliar? Vamos a hacerlo bastante simple con palabras fáciles para que todos podamos entender. Auxiliar quiere decir simplemente que es un tipo de verbo que ayuda a otro verbo en una frase completa. Ejemplo práctico para esto. Io sono andata da Maria. Io sono andata, si ven este sono, que es el verbo essere, o sea, la primera persona singular del verbo essere, sono, está ayudando andata, que es el verbo ir. Sono andata, voce del verbo andare. Io sono andata da Maria, yo he ido a lo de María. ¿Y qué pasa? Este sono lo está ayudando a este verbo. Entonces, eso es lo que quiere decir ser un verbo auxiliar, ¿sí? Pero ahora vamos a ver exactamente dónde se utiliza el verbo essere. Entonces, el verbo essere se utiliza en la primera ocasión, que es cuando queremos decir que algo es así y va a ser siempre así. Por ejemplo, yo soy argentina. Io sono argentina. Io sono argentina. O sea que le ponemos el voce del verbo essere ahí, ¿sí? También lo vamos a utilizar cuando queremos decir que algo es así, pero también a lo mejor puede cambiar en algún momento, como por ejemplo los adjetivos, nuestros estados de ánimo. Queremos decir que estoy triste, entonces si en el español decimos estoy triste, porque obviamente es una cosa momentánea, ojalá no esté siempre triste, en el italiano vamos a decir io sono triste. Io sono triste. O sea, le ponemos el verbo essere. ¿Por qué? Porque aunque vos estés diciendo algo momentáneo, igual se utiliza siempre el verbo essere, porque no le estás diciendo que vos sos una persona triste. Si en cambio vos hablando con una persona le querés decir que otra es una persona triste, así siempre, entonces le vas a decir que lui è, siempre con el verbo essere, una persona triste. Lui è una persona triste. Pero si en cambio queremos decir simplemente que en este momento estoy triste, utilizamos siempre el verbo essere y decimos io sono triste, ¿sí? El tercer caso donde vamos a utilizar el verbo essere en vez de el verbo stare es cuando queremos indicar las condiciones de alguna persona. Por ejemplo, Donatella Versace è ricca. Donatella Versace è ricca. Donatella Versace, la propietaria de esa marca muy famosa Versace, es rica. ¿Es un estado momentáneo? Sí. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Puede ser multimillonaria, puede ser pobre, puede cambiar. Segundo ejemplo puede ser loro sono ammalati. Loro sono ammalati. ¿Qué quiere decir? Ellos están enfermos, ¿sí? Condición temporánea, pero vamos a utilizar siempre essere, ¿sí? Tercer ejemplo podría ser la casa è disordinata. La casa está desordenada. Cambiará en el futuro, pero por el momento está desordenada, pero igual utilizamos siempre el verbo essere. Cuarto caso donde lo vamos a utilizar a este famoso verbo essere es cuando tenemos que decir que algo se encuentra en un lugar. Por ejemplo, ¿dónde está? La penna è sul tavolo. La penna è sul tavolo. La lapicera, la pluma, esto está sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que alguno a lo mejor me podría preguntar, yo en algún momento escuché decir la penna está sul tavolo. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y te respondo con un sí y no. O sea, la forma correcta, el italiano correcto es decirlo con el verbo essere. O sea, la penna è sul tavolo. Si en cambio nosotros
lo escuchamos en algún momento, puede ser porque esa persona a lo mejor lo utiliza de una forma dialectal, podremos decir. Una forma un poco hablada donde normalmente viste que algunas palabras se pueden cambiar, algunos verbos se pueden cambiar. Es una forma un poco dialectal. Pero no está equivocado decirlo, se puede escuchar. Obviamente que si estás en un lugar un poco formal, no vas a decir l'acqua sta sul tavolo, la penna sta sul tavolo, decís è sul tavolo. Acordémonos siempre que igual la forma correcta de hablar es decir siempre con el verbo essere cuando queremos decir que algo está arriba de algo, está en algún lugar. Giulia è in Spagna. Il cellulare è sul comodino. El celular está arriba de la mesita de luz. Y muchos ejemplos más. Pero, ¿puedes escucharlo? Sí. ¿Es la forma correcta del italiano? No, es una forma dialectal. ¿Sí? Ahora en cambio vamos a ver este stare. ¿Dónde utilizamos el stare? ¿Dónde se pone? Primero que nada quiero decirles que stare se utiliza de una forma menos frecuente que el sono. Así que si nosotros en el castellano a lo mejor estamos más acostumbrados a escuchar estoy, estar así, en el italiano escuchamos más el verbo essere que el stare. Pero igual vamos a ver en qué situaciones lo encontramos. Una frase donde lo encontramos siempre es cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque te está preguntando algo de cómo estás, puede ser físicamente, emocionalmente y todo eso. Si alguien te pregunta come sei, o sea, el verbo essere, come sei, te está preguntando vos cómo sos como persona y todo eso. Entonces acá hay una diferencia entre essere y stare, o mejor, essere y stare. Vamos a dividirlos bien. El essere, si alguien te pregunta come sei, te está preguntando cómo sos vos como persona. Come stai, te está preguntando entonces cómo estás físicamente, anímicamente y todo eso. Obviamente, si alguien te pregunta cómo stai, no quiere decir que obligatoriamente vos tengas que responder con el mismo verbo, o sea, con el stare. Puedes responderle con el verbo essere también. ¿Qué queremos decir? Entonces, ya hicimos una diferencia de esta pregunta por si te la hacen. Si agarramos el come stai, en la respuesta, vos le puedes decir o que sto bene, ¿y por qué le pones el sto bene en vez de sono bene? Porque sto bene, bene después es un adverbio, entonces se utiliza mucho con los adverbios. Pero, atención, que si le tenemos que decir algún adjetivo, como dijimos antes, del triste, felice y qué sé yo, entonces ahí sí le vamos a poner el essere, le vamos a poner el sono. Entonces si alguien te pregunta, ¿come stai? Le puedes decir, sono felice. O sea, le cambias el verbo, no hay ningún problema de cambiarle el verbo, ¿sí? Porque depende mucho de lo que le vas a poner después de ese verbo. Si le pones un adverbio, entonces va el stare. Si le pones un adjetivo, entonces le vas a poner el essere, ¿sí? Un caso donde sí vamos a utilizar obligatoriamente el stare es cuando queremos decir que algo o alguien está en una condición y se queda en esa condición. Para ser más claro, les pongo un ejemplo. Il gatto sta fermo ogni volta che vede il cane. Il gatto sta fermo ogni volta que vede el cane. El gato se queda parado cada vez que ve al perro. O sea que este gato cada vez que ve al perro cambia su condición y se queda en la condición de quedarse parado, ¿sí? Otra frase podría ser, por ejemplo, el stai attento. Stai attento, que quiere decir presta atención, stai attento, o sea, ponete en esa condición y quédate en esa condición de estar atento, stai attento, ¿sí? Otra ocasión donde se tiene que utilizar siempre el stare es cuando le vamos a poner al lado un gerundio. ¿Gerundio cuál sería? Todos esos verbos que terminan con NDO. Sto andando, sto giocando, estoy yendo, estoy jugando, sto ascoltando, estoy escuchando. Entonces todos esos verbos que terminan con el NDO al final, sabes que tiene que ir adelante el verbo stare, ¿sí? Ejemplo, Luca sta giocando a pallone. Lucas está jugando a la pelota. Luca sta giocando a pallone, ¿sí? Cada vez que ves el NDO, le pones adelante stare. Otra ocasión donde tenemos que utilizar siempre el stare es cuando tenemos stare más per más infinito. O sea, sto per mangiare. Estoy por comer. Sto per prendere la macchina. Estoy por agarrar el coche, ¿sí? Cada vez que ves un
per más un infinito, sabes que adelante tiene que ir siempre el stare, ¿sí? Otra ocasión muy importante donde se utiliza el stare es cuando queremos decir que algo está en un lugar y se queda en ese lugar. Como vimos antes, se utiliza el essere cuando queremos decir que algo está en un lugar. Giulia è in Spagna, por ejemplo. Pero si en cambio queremos decir que algo o alguien está en un lugar y se queda en ese lugar, entonces le vamos a poner el verbo stare. Ejemplo práctico. Giulia è in Spagna e ci starà per 3 anni. Giulia está en España y se quedará por 3 años. O simplemente una frase un poco más simple es Giulia starà in Spagna per 3 anni. Giulia estará y se quedará en España por 3 años. Muchos de ustedes me preguntaron por qué hay algunos que dicen sto a casa en vez de decir sono a casa. Entonces, decimos sono a casa cuando le queremos informar a alguien que estás en tu casa, ¿no? Que estás en ese lugar. En cambio, el sto a casa, hay algunos que, como te decía antes, lo pueden usar de una forma dialectal, o sea, que quieren decirte simplemente que están en casa, pero en vez de decirlo con el verbo essere, lo dicen con el verbo stare, porque es una forma dialectal, pero a lo mejor quieren indicar la misma cosa, o sea, que ellos están en casa. Pero hay algunas ocasiones donde escuchas el sto a casa, que quiere decir que vos te vas a quedar en casa. Si alguien te pregunta, ¿vuoi uscire questa sera? Le decís, no, sto a casa a guardarmi un film. O sea, me quedo en casa a mirarme una película, ¿sí? Así que digamos que este stare no indica dónde está una persona, más bien indica dónde se queda una persona, en este caso. ¿Sí? Y ahora no terminamos acá porque ahora vamos a ver dos situaciones que a lo mejor ustedes van a poder escuchar estas frases. O sea, el c'è, ci sono y ci sto, ci stanno. ¿Qué pueden querer decir estas palabras? C'è y ci sono. Diferencia entre ellas es la cantidad. O sea, c'è singular, ci sono plural. Quiere decir, c'è en este caso hay. Con esto le queremos decir a alguien o le queremos preguntar a alguien o en esa frase igual queremos indicar un hay. Ejemplo, c'è abbastanza succo per tutti, hay bastante zumo para todos, jugo para todos, c'è abbastanza succo per tutti. O ci sono 5 penne sul tavolo, hay 5 lapiceras sobre la mesa. C'è y ci sono. En cambio, para el ejemplo del ci sto y ci stanno, el ci sto y el ci stanno pueden tener dos significados. O sea, ci sto y ci stanno lo podemos agarrar como significado de caber, si cabemos, por ejemplo, ci stiamo tutti sull'ascensore, cabemos todos en el ascensor, o ci sta la bottiglia nella tua borsa, cabe la botella en tu bolso. Entonces ese puede ser uno de los significados. El segundo significado que en cambio puede tomar es cuando alguien te quiere decir que está de acuerdo, como que ¿quieres ir al restaurante? Ci sto. Ok, estoy de acuerdo, ci sto. ¿Quieres ir a dar un paseo por Milano? Ci sto. O ¿quieren ir a Milano? Ci stiamo. O sea, estamos de acuerdo. Ok, lo hacemos, ¿sí? Así que pueden tener estos dos diferentes significados que pueden escuchar muchísimo. Entonces ya por lo menos saben cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y qué quieren decir, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí que sí, por hoy terminamos. Espero haberte ayudado por lo menos un poquitito a entender cómo se utiliza essere y stare. Por cualquier duda, como siempre te digo, escríbemelo por acá abajo por los comentarios. Si te gustó el video, por favor, entonces dame un like porque esto me va a ayudar a seguir creando contenido y sé que este tipo de contenido les gusta. Entonces, como siempre te digo, io ti mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video e come ti dico sempre, buona vita!